Mi nombre es Mundo y esta es mi historia. Abrigo Rojo, por Cristina Ramos. Padezco de una extraña y terrible enfermedad que adquirí cuando era niño. Recuerdo que durante un paseo familiar mientras jugaba entre los árboles, un animal salvaje muy parecido a un perro me mordió en la pierna, dejándome una herida sanguinolenta muy grave. Mi madre, al percatarse de lo ocurrido, me llevó al hospital más cercano. Me aplicaron diversas inyecciones para aliviar mi dolor. En ese instante mis padres no le dieron debida importancia. Pero conforme fui creciendo empecé a presentar síntomas terribles. Ningún médico de la ciudad me dio diagnóstico certero. Hasta que un día del extranjero llegó un especialista en fauna salvaje y me comentó que la enfermedad que había adquirido era una especie de rabia muy extraña. Con unas hierbas me preparó unas pastillas naturales que aliviaron ciertos síntomas de mi enfermedad y desde ese entonces las consumo diariamente para tener una mejor calidad de vida, ya que gracias a las complicaciones que tuve con mi enfermedad dejé mi vieja casa del campo. Tuve que mudarme y ahora vivo solo con mi gato en un edificio modesto, pero muy cómodo, siendo la alameda de los jardines de la zona más tranquila de la ciudad. Nunca me ha gustado el bullicio de la gente, la contaminación de los autos y los gritos de los vendedores ambulantes me estresan. Quedan pocos lugares donde hay contacto con la naturaleza y a la vez no pierden el encanto de la selva de cemento. Pronto conseguí un nuevo empleo y tengo un sueldo aceptable que me cubre mis escasas necesidades y aún me sobra para darme ciertos gustos, como tomarme un par de cerveza con los amigos de la oficina o salir de viaje, de vacaciones de vez en cuando. Mi trabajo es bastante rutinario. Soy asistente del abogado más prestigioso de la ciudad y las tareas que me encomienda varían muy poco. Rara vez me lleva a una audiencia. Prefiere tenerme en la oficina más de 12 horas al día. La lectura se ha vuelto una de mis pasiones y siempre llevo a casa muchos de los expedientes de mi jefe para leerlos y distraerme. Mi departamento es pequeño. La ventana de mi dormitorio da a un patio interior y frente a ella se abre una gigantesca ventana que pertenece al departamento de la vivienda contigua. Desde hace mucho tiempo ese departamento está vacío. Y para mi sorpresa, una noche, cuando me disponía a dormir, observé que la ventana estaba completamente abierta y una sombra humana se proyectaba en mi pared. La curiosidad hizo que saliera inmediatamente de la cama. Sigilosamente me asomé y, para mi asombro, se trataba de una muchacha. La primera impresión que me produjo este misterioso personaje fue muy intensa. Iba y venía, contrayéndose de una manera muy sexy. Me impresionó tanto su belleza que al principio empecé a llegar más temprano a casa. Todos los días me preparaba un café. Me sentaba frente a la ventana con un libro en mano para no levantar sospecha y le lanzaba una que otra mirada más que curiosa. Sí, sin que ella se diera cuenta. Después,
oculto tras las persianas, me dediqué a espiarla. Ella era pelirroja. Su cabello largo se movía con el viento. Parecía una llamarada de fuego intensa que combinaba con su piel pálida y sus grandes ojos verdes. Tenía unos 25 años aproximadamente y se cubría con vestidos delicados de fina seda, con los que dejaba ver su cuerpo fresco y vigoroso. No llevaba ninguna otra prenda debajo. Lo descubrí cuando se agachó y vi sus hermosas y deliciosas nalgas rosadas. Una entrada al cielo que me hizo que me excitara de un solo golpe. El sudor me recorría el cuerpo y me relamía los labios, soñando con saborear ese manjar. Y deseoso de gozar de ciertas ventajas, pensé en propiciar un encuentro. Hace ya 3 meses que ella llegó al apartamento de enfrente y no tuve el valor de acercarme. Mi tímida personalidad me lo impide. Espero que aparecieran otros personajes, tal vez su novio, su madre o alguna amiga, pero nunca vi a nadie más que a ella. Con la portera del edificio corroboré que vivía completamente sola y enseguida se convirtió en una obsesión para mí. Mi semblante había cambiado y mi estado de ánimo mejoró. Conversando con un amigo de la oficina, me aconsejó que si no podía hablarle, al menos no debería de perderme ningún detalle de su delicioso cuerpo. Fue así como instalé una cámara entre las persianas de mi ventana para grabarla y que sus imágenes quedaran atrapadas ahí. Esa fue sin duda la mejor de mis decisiones. Los pezones oscuros de mi misteriosa musa, tendida sobre la cama, atraían mi mirada. Me detenía, cuadro por cuadro, lentamente a observarla. Así me fui enviciando y la gota que derramó el vaso fue una noche que la escuché gemir como gata en celo. Entrecerró los ojos mientras con sus dedos jugaba debajo de su vestido. No dejé de grabar hasta que el orgasmo la hizo temblar. Esas imágenes me perturbaron por días. Soñaba con tenerla entre mis piernas. El comienzo de su pecho desnudo y su mórbida sonrisa me parecía muy ardiente. Dentro de mí sabía que tenía una sola oportunidad de conquistarla. Así pues, me encontraba sumido en un huracán pasional, aunque esa hermosa cabellera roja por momentos me recordaba a una niña que conocía cuando era más joven. Vivía con su abuela, hasta que la anciana murió de una forma horrenda y la pequeña presenció su muerte. Un episodio macabro que dio la vuelta al mundo y puso en el ojo de las noticias internacionales el lugar donde vivía. El macabro hallazgo del hombre lobo, le decían. Aunque nunca hallaron al licántropo, la leyenda aún se cuenta a grandes y chicos. Por momentos me pregunto, ¿qué habrá sido de la vida de la pequeña? Muchos dicen que la adoptaron y se la llevaron muy lejos. Bueno, pero esa es otra historia. Mi mente no podía dejar de pensar en la misteriosa dama. Deseando causar una favorable impresión, decidí arreglar un poco mi aspecto físico. Compré ropa nueva y un perfume delicioso. Fui a la peluquería y hasta me bañé. Aunque resulte gracioso, no lo hacía muy seguido.
todo con la intención de que mi vecina se fijara en mí. Durante la semana repetí todo como si fuera un ritual y me posaba en la ventana abierta de par en par, esperando que me viera, hasta que un día sus ojos se posaron en mí como dos imanes. La fuerza de atracción entre nosotros fue inmediata. En ese instante sentí como una corriente eléctrica me recorría el cuerpo y entonces me habló. «Buenas noches, vecino». Hola», respondí tutubiante. «Parece que va a llover. ¿Por acá llueve muy fuerte?» Sí, atiné a responder. «Bueno, a mí no me gusta la lluvia. Se inunda mi departamento. ¿Al suyo le pasa lo mismo?» Algunas veces. Sí, algunas veces», le dije. «Qué suerte. Seguramente su esposa se encarga de todo». No, vivo solo. Sí, vivo solo». «Yo también», dijo ella sonriéndose. El resto de la conversación siguió como una cordial despedida, hasta que cerró las ventanas. Fue una conversación corta, pero en ella me demostraba cierto interés y la predisposición a entablar un encuentro más cercano. Estuve días aguardando que ella tome el primer paso. Nuestros encuentros eran casuales, conversaciones cortas de ventana a ventana, hasta que un día mi puerta sonó. Me asomé a la mirilla de la puerta y ahí estaba ella, con un vestido de cuero negro ajustado a su voluptuoso cuerpo, dejando ver sus deliciosas formas. Me puse nervioso. En ese instante no supe qué hacer. Los nervios me ganaron y con voz entrecortada pregunté: ¿Quién es? Y del otro lado de la puerta una voz suave y sexy respondió: «Su vecina». Un momento, un momento. Ahora abro. Sí, ahora abro», le dije. Me demoré 15 minutos en tratar de arreglar todo el chiquero que tenía, ponerme algo decente y dejar el pijama tirado en mi dormitorio esperando que ella aún siguiera esperando. Cuando abrí la puerta, efectivamente ella estaba ahí, radiante. Pasa», le dije. Y ella solo se presentó. «Disculpe los malos modales, vecino. Mi nombre es Emily». Edmundo. Sí, mi nombre es Edmundo», le dije. Ella sonrió y se sentó en el sillón. Aquella noche conversamos mucho, de todo un poco. Yo no podía dejar de verla y mi mente la imaginaba desnuda. Intenté controlar mis instintos animales y resultó todo muy bien. Me tomé el atrevimiento de invitarla a cenar, a lo que ella cordialmente accedió. Le preparé unos filetes a las finas hierbas y ella quedó encantada. Por momentos, ella me miraba curiosa. Le llamaba la atención mi forma de comer la carne, ya que mi porción estaba un poco cruda y se veía cómo chorreaba la sangre por los lados. Le ofrecí vino para que la tensión se disipara y la verdad fue efectivo. Como a la media hora ya estábamos riendo y a carcajadas hasta que me dijo: «Olvidé en mi casa un cesto de frutas y pastel que preparé para ti». Me quedé perplejo. Yo no podía creer que ella quería darme un regalo. No te preocupes, me lo puedes traer mañana», le dije. Y ella insistió mucho en traer el cesto. Se levantó del sillón apresurada y corrió hacia su departamento. Aproveché en terminar de ordenar mi habitación, ya que, como iban las cosas,
Lo más probable era que tendría una noche de pasión. Oculté mis medicamentos en uno de los cajones de mi cómoda. No quería que ella se diera cuenta que estaba enfermo y me llenara de preguntas. Al cabo de unos minutos regresó con un cesto en la mano izquierda y en la derecha tenía un abrigo de color rojo brillante. Al darse cuenta de mi mirada inquisidora dijo: por si hace frío. Levantó la cesta casi a la altura de mis ojos y dijo: «Es toda tuya». Y sonrió. «Muchas gracias», le dije. Al tocar la cesta, una sensación extraña me recorrió todo el cuerpo. Empecé a sentir mareos y los recuerdos me inundaron la mente. No podía creerlo. Era ella. Sí, era ella. Solté la cesta y las cosas cayeron regadas por el piso. Me llevé las manos a la cara y con desesperación traté de huir, cuando de pronto ella se posó frente a mí con los ojos llenos de rabia y me dijo: «¿Te acuerdas de mí?» «Sí, ¿verdad? Lo veo en tus ojos, maldito». «No, no», le respondí. Mientras se colocaba su abrigo rojo me decía que la viera. «Mírame, mírame», me gritaba. Yo estaba confundido. No podía creer que después de tanto tiempo ella me hubiera encontrado. «Aléjate de mí, yo he cambiado», le decía. «Mentira, monstruo, mentira». Se agachó ligeramente. De sus botas sacó un filoso cuchillo con rapidez y destreza se lanzó hacia mí para clavarlo en mi pecho, intentando dejarme inmovilizado. De pronto, el reloj de la cocina empezó a sonar. El sonido estridente que emitía evidenciaba que era medianoche. Ella, asustada, retrocedió al darse cuenta que mi cuerpo empezaba a cambiar. Mi tamaño aumentó. La ropa que llevaba comenzó a romperse y mi piel se cubrió de un pelaje negro. El dolor se apoderó de mí y mientras emitía un grito desgarrador, me creció un hocico lleno de filosos dientes y en las manos y pies me salieron unas garras horripilantes. Ya no era yo, estaba fuera de sí. Era la bestia horrorosa a la que Caperucita quiso matar. La vi esconderse como un pequeño roedor detrás de un mueble. Tenía tantas ganas de saborearla que ya cuando era una niña escapó y solo pude devorar a su abuelita. El destino la puso de nuevo frente a mí. Asustada, me decía: «Nada debió salir así. Yo lo tenía todo planeado. Me dijeron que las pastillas que durante años tomabas eran para retardar tu transformación». Yo solo gruñía y salivaba. Estaba fuera de mí. Me abalancé sobre ella como una fiera hambrienta. Ella me dio la pelea. Gritaba, pateaba y arañaba. Me divertía ver la desesperación en su rostro. Era como jugar con mi presa. Antes de devorarla y cuando me cansé de ella, la tomé con una garra por el cuello. La levanté y vi cómo sus pies luchaban por tocar el piso. Pero era inútil. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que sus globos oculares se saldrían de sus cuencas. Seguí apretando hasta que corté la respiración, provocando que se asfixiara. Cuando la vi sin aliento, apreté con toda mi fuerza y un fuerte crujido de sus huesos resonó en la habitación. La luna llena se encontraba en todo su esplendor. La tiré al piso y devoré su carne. Su sangre brotaba a raudales por su cuerpo inerte, manchando su abrigo. Sus intestinos se asomaban, la piel destajada y sus
voluptuosos pechos abiertos como unas rosas rojas adornaban el cuadro de horror. A la mañana siguiente, desperté con mi forma humana de nuevo, espantado por lo sucedido, con el cuerpo lleno de arañazos y marcas sangrantes en mi pecho. Con los restos sanguinolentos de mi musa, fui a mi dormitorio y tomé mis pastillas. Hacía meses no las tomaba porque me causaban cierto estado de humor que no me gustaban. Pero ahora debía de ser precavido. No quería que se volviera a repetir un incidente igual. Envolví a mi amada Caperucita en lo que supuestamente era su abrigo, y con la luz del sol y más claridad vi que era esa caperuza roja que le regaló su deliciosa abuela. La metí debajo de mi cama. No podía llegar tarde a trabajar. Levantaría sospechas. Así la dejé reposando para que su carne se vaya pudriendo y poder disfrutar de mi banquete favorito. Abrigo Rojo, por Cristina Ramos. Y después de haber escuchado Abrigo Rojo de Cristina Ramos, ¿qué tal si charlamos con la autora para ver qué nos cuenta acerca de este interesante e inquietante relato y a la vez conocer un poco más de ella? ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida a Narraciones de un Burro. Hola Walter, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por haber aceptado participar en este humilde podcast. Y bueno, déjame decirte que ese relato me ha dejado bastante inquieto, es un poquito dark, como dicen en inglés, ¿no? Un poquito oscuro. Pero Sí. antes que nos hables acerca de ese relato, porque me gustaría bastante saber cómo fue la creación de él, o cómo surgió la idea para crear ese relato. Me gustaría saber quién es Cristina Ramos. Cristina Ramos es una escritora de literatura de género, de terror y ciencia ficción, que se animó a publicar todas sus locuras hace 3 años. Yo escribo desde muy pequeña, pero recién entrado en este mundo literario. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con temas oscuros, todo con la psicología de ellos, entonces por eso creo cuentos, creo universos que espero a las demás personas les gusten y puedan disfrutar de lo que yo disfruto hacer, ¿no? Que es escribir. Intento que todos se sumerjan en el mundo de la lectura de una manera también grata, ¿no? Ya que estos géneros, al menos acá en el Perú, también están un poco vetados, ¿no? Porque es cuna de escritores realistas, entonces nosotros somos los relegados. Sí, bueno, no lo sé, no sé en Perú, pero
En muchos lados sí he visto que quiere que se escriba acerca de la realidad que se vive, ¿no? Y si no, pues no eres bien aceptado y todas estas cuestiones. Pero yo creo que el género en el que tú te manejas a mí me gusta bastante, la verdad. Entonces, antes tengo dos preguntas de un buen amigo que iba a participar en el programa el día de hoy, que es Arnold Isaac Bolaños, el cual te admira mucho y te sigue todos tus trabajos porque él me lo ha comentado cuando tú publicas algo en alguna página o te lee porque sabe que publicas en diferentes revistas digitales y participas en muchas de estas cosas. Entonces, una de las preguntas que él me envió para poderte hacer a ti es, ¿en qué momento de su vida surgió el interés por el mundo dark gótico? Antes que nada, agradecer mucho a Arnold por seguir mi trabajo. Para mí es gratificante escuchar eso y tener personas que siguen lo que hago. Es muy emocionante para mí. Y respondiendo a su pregunta, todo nace desde muy pequeñita, desde que tenía 5 o 6 años con mi mamá. Hay algunas cosas que ella me cuenta por mi forma de jugar, que me gustaba así, como de las cosas un poco macabras. Y ya de lo que yo recuerdo, ¿no? Es cuando empecé a ver películas de terror junto con ella. Eh, yo compartía la misma habitación con mi mamá y ella es fan número uno de las películas de terror. Y veía así como que de reojo todo lo que ella veía y ella me decía, duérmete, y yo no. Y ahí empezó todo, empezó con las películas de Freddy Krueger, que si bien es cierto, esa época que era niña me asustaban, ahora no, ahora me gustan y eso me introdujo en todo ese mundo. Ahora, hay algo que yo siempre he tenido, no sé si será defecto, pero a mí me gusta asustar a las personas. Por ejemplo, yo de chiquita asustaba a mis hermanitos y sentía como que algo gratificante en eso. Entonces, todo eso creo que me ha llevado a ser la persona que soy ahora y a escribir lo que hago, ¿no? También mucho el impulso de mi mamá cuando descubrió que a mí me gustaba escribir y leía lo que yo hacía y ella siempre me apoyó en eso, ¿no? Ella siempre me dijo de que lo hacía bien y le gustaba el género y de que lo siga haciendo. Entonces, creo que eso es parte importante de mi vida y en general me encanta todo lo que sea el terror, el horror, el gore, todo lo que tenga que ver con ese lado oscuro. Interesante, pues es divertido algo que acabas de decir porque Freddy Krueger creo que, así como Chucky, nos arruinó la vida a muchos niños, incluyéndome a mí. A muchos le hizo ver otro lado, ¿no? Como a ti, que te inspiró a escribir y todo eso. Sin embargo, yo siento que a Chucky le tenía un gran terror. Sin embargo, hoy que lo veo, pues ahora da risa, ¿no? Si se lo pongo a Chucky, a mí, una de mis hijas, creo que sería como una película divertida o algo cómico, ¿no? Pues prácticamente contestaste ahí, diría yo. O la segunda pregunta que Arnold te quería hacer, que era que cuáles eran tus influencias. Pues imagino que por ahí comenzó todo, ¿no? Ahí y con la lectura. Ya cuando aprendí a leer, mi mamá tiene una colección de libros de terror, que es la Biblioteca Universal del Terror. Son unos libros bien conocidos, ¿no? Y a mí me gustaba curiosear entre ellos, ¿no? Y cuando aprendí a leer, entre sus páginas encontré El gato negro de Edgar Allan Poe y me fascinó. En ese momento sí me perturbó un poco la narración, pero conforme fui creciendo, lo fui entendiendo, lo fui procesando de manera diferente y me encantó la narración y lo macabro que era. Entonces, yo creo que ahí también empezó, ¿no? El gusto y el amor por la literatura de terror. De ahí ya me fui por
autores como Horacio Quiroga, con su gallina degollada, que también a muchos nos perturbó, a Clemente Palma, que es un autor peruano, con sus cuentos malévolos. Y así pasé por muchos autores que hoy por hoy son mi influencia. Uno de ellos es Cliff Barker, al cual yo adoro por sus temáticas gore, que me gusta mucho. Entonces, creo que tengo de todo un poco. Tengo un poco de lo que es literatura gótica clásica y un poco de lo que es terror visceral un poco más contemporáneo. Interesante, pues desde aquí le damos las gracias a Arnold porque, como te digo, él sigue mucho tu trabajo. Él vive en El Salvador, él vive allá y sigue mucho tu trabajo y casi siempre que publicas algo en alguna revista, él siempre te está leyendo. Igual a Eliana, sabes que Eliana también es una amiga que tenemos en común. Y a ti también yo te descubrí por medio de los chicos de historias Pulp. Ahí fue también donde leí algunas cosas tuyas y muy interesante, por cierto. Y esta última en la que has participado, donde participa María Larralde, creo también, El día que regresamos, ¿no? Muy interesante también. Sí, que me ibas a decir, disculpa. Sí, incluso el primer microrelato de terror que me publicaron fue en Historias Pulp, a los cuales estoy eternamente agradecido, porque ahí comenzó todo mi viaje en lo que son las publicaciones de revistas digitales y, y descubrí pues otro mundo en realidad, ¿no? Porque yo siempre escribía, pero era para mí, no tanto lo mostraba, ¿no? Y, y ahora pues estoy muy contenta con el resultado y uno va avanzando de a poco. Sí conozco a Eliana, también es una gran amiga, una persona maravillosa, la cual he tenido el gusto de leer y con quien comparto también El día que regresamos junto con María Larralde. Y con María también comparto el libro Dismórfica, Letras Descarnadas, que es una antología de cuentos gore visceral para personas que nos gusta la sangre, no apto para estómagos sensibles. Son las dos últimas publicaciones recientes de la editorial Pandemonium de acá de Perú. Y feliz con todo esto y seguimos avanzando así, poco a poco. Sí, es interesante, la verdad. Bueno, un saludo desde aquí a los chicos de Historias Pool porque la verdad le abren la puerta a todos, vamos a decirlo a todos. Ellos no son, voy a decir una palabra que se dice mucho en El Salvador, no son muy jalados, decimos nosotros. No son orgullosos, siempre le abren la puerta a quien lo solicita, a quien la toca, ¿no? Por eso desde aquí un saludo y la verdad son unos chicos muy talentosísimos y bien buena onda, la verdad. Volviendo a lo nuestro, Cristina. Abrigo Rojo. ¿Cómo nace Abrigo Rojo? Porque es bastante... Es el cuento de Caperucita, pero tomado de por ahí, de otro jalón de pelo, voy a decirlo de esta forma, ¿no? Espero me entienda. Sí, es un poco diferente a la historia original. Abrigo Rojo nace por una invitación que me realizó Alfonso Padilla de la revista mexicana Letras y Demonios para ser escritora invitada de su último número. Entonces, la temática era escribir sobre algún personaje también, ¿no? Si es que de repente un hombre lobo o un vampiro o algo. Entonces me puse a pensar qué es lo que podía crear. Y yo me enfoco mucho también en la música, me gusta la música metal. Y a veces cuando necesito inspiración también me pongo a escuchar mucho de eso y me senté una buena tarde a escribir y créeme de que el cuento
iba por otro lado, en realidad. Cuando yo me siento a escribir, no soy de las personas metódicas, y lo voy a confesar, que hacen toda la estructura y sabe para dónde va a ir el cuento. Por lo general yo dejo que el cuento fluya solo y me guíe a donde me tenga que llevar. Y la historia empezó en realidad como una historia de vampiros. Pero al ver de repente de que ya se han tocado mucho estos temas, y conforme la iba escribiendo, me dio otros indicios de que el lobo y la chica, por cómo la describo, tenía que ser una Caperucita. y más que nada fue por ese lado, ¿no? Por querer darle otro giro, por querer darle otro rumbo a la historia, algo más personal, ya con tintes oscuros, pero que tenga mi sello, ¿no? Sí, muy interesante. Y sí que lo tiene, la verdad, déjame decirte, porque leí ese relato, no recuerdo ahorita cómo se llama, en el día que regresamos. Y también me gustó bastante el día que cuando lo publicaron bueno, porque era libre, ¿no? Se pudo bajar, ¿no? La versión digital, si mal no recuerdo. Abrigo Rojo está en la revista Letras y Demonios. Sí, es una versión digital. Y el cuento de El día que regresamos también salió al principio en versión digital. Ese se llama Desolación. Eso trata un poquito más de la pandemia, pero ahora también ya lo pueden encontrar en físico acá para todas las personas interesadas. Sí, es interesante. Sí, eso estuve viendo la última vez que ya habían libros impresos de esa versión. Bueno, a mí la verdad yo te voy a ser honesto, a mí me gusta leer mucho en papel, prefiero el papel que lo digital. A mí no sé, me cansa. Cuando leo un relato lo leo en dos o en tres tiempos, porque no sé, no siento el mismo placer de leerlo en papel que en digital. Y después a veces lo leo y lo vuelvo a releer para entenderlo a la mejor, digamos, porque como lo he leído en tres tiempos, entonces no se siente el mismo sabor, por decirlo de alguna forma. Quiero Sí, ver. No sé si te yo pasa a también ti lo soy, mismo, pero sí, yo también soy amante de los libros físicos. Me gusta desde el olor que tienen, sus hojas, las portadas, me encantan. Ya para esta época que es todo digital, yo sí tengo mi pequeña biblioteca con libros que he venido juntando desde pequeñita y que todavía quiero que siga creciendo. Pero no le voy a restar este mérito tampoco a lo digital, porque ahora he visto de que nos abre muchas puertas. Si bien es cierto, yo también prefiero leer en lo físico, porque por lo mismo que también a veces uso lentes, estar en la pantalla como que te cansa un poco más la vista también, ¿no? Pero como te decía, gracias a lo digital, muchas personas de otros países también han podido conocer mis relatos. Por ejemplo, yo nunca pensé de que en España, en México, ahora hasta incluso contigo, allá en El Salvador, me iban a leer, ¿no? Y podía compartir con todos ustedes lo que yo hago. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para todos los que nos iniciamos en la escritura y todos los que perseguimos ese sueño, ¿no? El sueño de que la gente comparta con nosotros lo que hacemos, porque lo hacemos con mucha pasión, con muchas ganas, para todos. Y así también he podido conocer muchos autores de otros países y poder intercambiar, ¿no? Y no solo intercambiar nuestra literatura, sino también nuestra cultura, nuestras ideas. Y ¿por qué no? También llegar a ser amigos todos. es cierto. Bueno, aunque en esta pandemia lo digital, como tú dices, sin desmerecerla, nos ha salvado.
nos ha salvado, creo, por decirlo de alguna manera, del aburrimiento, porque muchos autores se han dado a la tarea y han sido generosos, digámoslo, en ofrecernos sus trabajos gratis. Digamos, ya muchos lo hacen gratis, ¿no? Pero muchos lo que son consagrados, digámoslo de esta forma, escritores consagrados se han dado la tarea de regalar sus novelas, relatos inéditos que tenían por ahí guardados. Entonces, al estar en eso estancado, digamos, en esta pandemia, donde no podíamos obtener, adquirir un libro, digamos, porque todo estaba cerrado, entonces prácticamente valga la redundancia, lo estoy repitiendo mucho, pero nos ha salvado del aburrimiento, por el momento nos ha liberado de nuestra mente, pues porque la teníamos ahí estancada en que estábamos viviendo la pandemia y qué va a pasar el día de mañana era una incógnita que nos tenía, creo, locos a todos. Bueno, todavía nos tiene porque no ha acabado esto, pero creo que la literatura digital sí, en este año que ha sido un desastre, llamémoslo de esa forma, que tiene algo rescatable, ¿no? Nos ha hecho la vida un poco bastante más fácil, creo. Sí, si bien es cierto, han sido tiempos duros y bastante inciertos, ahora como que ya la mayoría lo hemos asimilado. Al principio puedo decir de que la literatura ha salvado muchas vidas en realidad, incluyendo la mía, porque el estrés, la ansiedad de no saber qué es lo que iba a pasar ha menguado, ¿no? Leyendo, haciendo conferencias, entrevistas, pudiendo conectarse con otras personas mediante estos medios. Entonces, yo creo de que eso ha ayudado a muchas personas, no solo a mí, sino a muchos amigos, escritores, y a las personas, en realidad, a todo el mundo, ¿no? Nos ha ayudado un poco lo que es la literatura. Por ejemplo, cuando empezó todo esto, es que yo recibo la invitación de mi amiga y colega Tania Huerta de Pandemonium Editorial para hacer el libro El día que regresamos, que son 20 relatos donde participamos 20 mujeres entre peruanas y extranjeras para hacer relatos justamente de la pandemia, pero desde un enfoque de qué pasaría si, ¿no? Después de. Entonces, yo creo que con la emoción que teníamos todas en ese momento, creamos relatos cargados de incertidumbre, otros de esperanzas, así variado, que si me dijeran ahora de repente lo escribes, serían totalmente diferentes, porque va pasando. Entonces, ahí uno va viendo también la evolución del ser humano y de las cosas que va pasando plasmadas en la literatura. Entonces yo creo que también la pandemia nos ha ayudado mucho para hacer diferentes tipos de creaciones que nos hacen sentir, también valga la redundancia, diferente tipo de emoción. Y eso es muy válido. Es algo que nadie pensaba vivir. Y acá estamos, creando, conversando y Eso sí. llegando a más personas. ¿Crees, Cristina, que habrá mucha gente que ha descubierto el valor de la cultura en estos tiempos que hemos cruzado? Sí, yo creo que sí, porque se han facilitado muchas cosas por el internet. Yo he visto más conferencias que antes. He visto, como decías, ¿no? Personas que han liberado sus libros, bibliotecas que también han puesto ya más énfasis en lo digital. Entonces ha hecho de que puedan llegar a más personas. Pero a la vez también creo de que es un poco discriminatorio, ya que
solo llega a las personas que cuentan con internet o cuentan con un celular, con una laptop, con algo, pero no a la gente de repente más pobre, alejada de todo esto, y curiosamente las personas que más quieren salir adelante, que más apuestan por su educación, que más apuestan por la cultura en realidad, ¿no? Yo vivo en una zona que se ve mucho eso, entonces es algo que me toca, es algo que yo no puedo dejar indiferente también de cierta manera, ¿no? Y es bueno para unos y es malo para otros, ¿no? Pero como siempre se tiene que buscar la manera. Y a los que han tenido el acceso y tienen el privilegio de tener los libros o el acceso a los libros virtuales o algo, les diría que no lo desaprovechen, que se sumerjan en el mundo de la literatura, del arte, del cine, que es muy satisfactorio, muy gratificante y te puede ayudar en los momentos más complicados de la vida. Eso sí, en eso tienes mucha razón y bueno, es bastante difícil de tratar de llegar a todas las personas, ¿no? Incluso como tú misma has dicho, porque carecen de estos recursos, ¿no? Entonces, pero bueno, yo no sé, ya se me acabaron las preguntas que tenía para ti. La verdad, solo tenía las de mi amigo y las que me van surgiendo así. Entonces, nada, Cristina, yo la verdad quiero agradecerte por haber aceptado participar y hablarnos acerca de tu trabajo, de este relato que hemos escuchado. Y para aquellos que quieran saber más de ti y quieran saber más de tu trabajo, ¿nos podrías decir dónde pueden encontrar tu trabajo, dónde pueden seguirte para que te lean más de los que ya te leen? A los que estén interesados en saber más acerca de tu trabajo. Claro que sí. Me pueden encontrar en Facebook como Cristina Ramos, también en Instagram, ahí publico algunas cosas chiquititas, y también en Aeternum, en la editorial que codirijo con mis colegas, donde pueden encontrar infinidad de revistas donde yo también he participado. Y ya está pronta la creación también de mi blog para poder acercarme más a ustedes. Genial. Pues cuando tengas listo ese blog, pues nos lo haces llegar y con gusto lo compartimos ahí en nuestras redes para que las personas te puedan leer mucho más fácil, ¿no? Sí, claro. Yo encantada. Perfecto, Cristina. Gracias por habernos regalado este inquietante relato y por haber formado parte de esta charla, ya que como puedes ver es un poco informal y un poco no profesional, como podríamos decirlo, ¿no? No te preocupes, yo le he pasado re bien. Y disculpa, siempre me pongo nerviosa. es parte de mí. Pero cuando quieras, para mí es muy grato, la verdad, poder conversar con otras personas que se interesan por lo que yo hago. Claro, cómo no, si tienes gran talento. Es interesante conocerte. Ya tenía ganas, pero ya tú sabes, pues el trabajo bueno, hay unas dificultades aparte del trabajo, ¿no? Que nos tienen un poquito ese pie ahí para no poder ir seguir adelante con los planes que a veces uno tiene trazados, ¿no? Pero bien, aquí estamos y nada, agradecerte por el momento y agradecerte por el relato nuevamente. Bueno, muchas gracias a ti, Walter, y me alegra mucho que te haya gustado el relato. Y como ya saben, amigos, pues ahí pueden buscar a Cristina Ramos en sus redes sociales. Así es de que gracias por escuchar Narraciones de un burro y más. Nos escuchamos en el próximo programa.